Voy a poner otra vez comparto pantalla. Bueno, nos faltaba ver entonces acá el flujo de fondos del último año. Tenemos la pérdida neta, ¿sí? Perdón. Pérdida neta más amortizaciones, que no es una relación real, menos los bienes, los préstamos que tengo que pagar, más los bienes de uso que estoy recuperando, más el capital de trabajo que estoy recuperando. Listo. El último año tengo un ingreso neto de 24.000 pesos y 2.000 pesos el año anterior. Con eso cubriría el préstamo a los socios, ¿no? A ver, acá tengo justo 25.000 pesos, estoy justo cubriendo. Acá lo que puedo hacer es directamente pagarle a los socios. Acá si quiero, le pago este importe y me queda casi sin nada. O sea, acá tengo 9.000. Te va a dar negativo. Menos, pago esto y pago esto. Y sí, me da negativo, no puedo pagar todo. Aún así tengo pérdida, aún así. Si pago 25, yo estoy pagando entonces. No poder vender a la empresa. Entonces, declarate en bancarrota como en el juego de la vida. Estamos en quiebra. Yo directamente pago el C20 y me queda, pongo más esto, 8.150. Entonces, directamente C20 más 8.150 y me queda en cero. Evidentemente, acá no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido calcular, bueno, no sé qué hice acá, pero me da cero. O sea, acá me da cero. ¿Qué hice acá? A ver. Arriba, en los 8.600 estamos. Ah, es menos esto. Claro, es menos. Es menos acá. Entonces, acá sería, me queda en cero, más esto me queda en cero. Claro, perfecto. No importa, esto se juega con esto, me queda en cero el resultado. ¿Me das? Lo pusiste 2 veces el E20. Ah, perfecto, bien. Me da cero, perfecto. ¿Sí? Y acá puedo pagar la diferencia. Bueno, igualmente no tiene mucho sentido hacer más cálculos. Esta empresa no tiene sentido evaluarla porque no tiene ninguna evaluación. No tiene un flujo de fondos, me da cero, es algo hecho. ¿Sí? Entonces no tiene una valor actual neto que justifique nada, ni una TIR que amerite un cálculo. ¿Sí? A pesar de eso, ¿esta empresa me convendría realizarla o impulsarla? Y depende lo que es objetivo de cada uno. Por ahí. Fíjense que por ahí, como la mayoría es capital prestado, yo tengo mayoría prestado, tengo muy poco préstamos socios, 9.000 pesos de 60.000. Yo tengo todo plata prestada al banco, yo por ahí me arriesgo igual a hacer una empresa con dinero prestado. Si el banco me presta, por supuesto. Esto no es común en Argentina. En Argentina los bancos prestan a la gente que tiene plata, a los que no tienen plata. Entonces, en Argentina, esto es inviable. ¿Sí? Salvo créditos blandos. En otros países del mundo, los bancos prestan gran parte del capital de trabajo, de la empresa, digamos. Entonces yo puedo llegar aún que tenga un flujo de fondos que yo tengo dudas si me va a ser rentable, si la inversión la hace la empresa, hace el banco, o, bueno, por ahí la puedo hacer igual, y por ahí aumentan más las ventas, o me genera mayor venta de las que yo pensaba y me da ganancias. Fíjense que
si no sería imposible, que cualquier .com sería posible que se invierta, porque el flujo de fondo de una .com es negativo en los primeros años. ¿Por qué la gente invierte en una .com, una aplicación, invierte? ¿Por qué? Porque tiene una expectativa que en el futuro aumente las ventas tanto que me justifique la inversión. Pero en mi flujo de fondos no amerita la inversión en cualquier empresa que tengan ustedes, que se imaginen, las .com que hoy son famosas, pero, a ver, Decidir.com, que valía millones de dólares en ese momento. El flujo de fondos no tenía un flujo de fondos positivo, tenía una expectativa de ganancia futura que ameritaba que el inversor invierta 10, 20, 100 millones de dólares en una empresa. O famosos, el sitio, esos canales del cine. Acá tengo un amigo que es experto en informática y era famosa el sitio. El sitio era una empresa que fue un emblema argentino en la década, fines de la década del 90 y que valía millones de dólares. Y hubo inversiones gigantescas y no valió nada después. O una empresa que lo compró el Banco Río, también muy famosa, de inversiones, no me acuerdo el nombre ahora, y la compró el Banco Río por 600 millones de dólares. No me acuerdo si era, me suena Amazon, pero no era Amazon, era una empresa argentina, de inversiones digitales. Hablamos de fines de la década del 90, principios del 2000, y después se fundió esa empresa. Y la compró el Banco Río en esa cantidad de plata. ¿Por qué la compró ese importe? Porque lo que pagaba no era el flujo de fondos, era la expectativa futura del flujo de fondos. ¿Me siguen? Entonces, esto además hay que hacerlo, también hay que tener en cuenta lo que esperamos de una empresa. Si esperamos que crezca mucho, aunque mi flujo de fondos sea en cero o sea negativo en el corto plazo, yo puedo hacerlo igual la inversión. O el banco o el inversor puede invertir igual, porque espera una ganancia, una super ganancia en el futuro. ¿Sí? Es como descubrir la pólvora, digamos. Mismo Decidir.com, a ver, vamos a decir, pero hablamos de Galperín con Mercado Libre. Mercado Libre también tuvo una inversión gigantesca de dinero. Y Mercado Libre no cubría su flujo de fondos, no daba la posibilidad o no generaba un flujo de fondos que justificara una inversión en Mercado Libre. Pero igual invirtieron en Mercado Libre, porque esperaban que crezca, es un sector nuevo, esto vamos hace 20, 25 años. Y así fue. Mercado Libre creció, junto con Derremate, que eran las dos competidoras en ese momento. ¿Qué terminó pasando? Que Mercado Libre compró Derremate, se unieron, aumentaron su mercado y hoy son líderes a nivel mundial y valen muchos millones de dólares. O muchos miles de millones de dólares. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces el flujo de fondos es una herramienta más a analizar en una empresa, pero no toda la empresa. Porque yo creo que las ventas van a aumentar 1000%, ¿sí? Evidentemente esto me cambia. Si me tengo 1000%, se tengo otra cuestión de ventas. Y con las .com, bueno, esto es posible porque tiene mucho apalancamiento y hay una venta, digamos, exponencial. Y eso es lo que apuntan los inversores que se arriesgan a poner muchísimo dinero en las empresas tecnológicas, digamos, las startups.com. Entonces, ahí no miran el flujo de fondos. Ellos ven la expectativa futura creciente de la empresa, cómo la tecnología puede hacer que eso sea exponencial su crecimiento. Ya el flujo de fondos es un factor que no les interesa. ¿Qué analizan más que todo? Ellos analizan el potencial de la inversión o de la aplicación, el mercado potencial, el grupo de desarrolladores, los ejecutivos que lo llevan a cabo, si tienen el perfil adecuado y la visión para encarar el proyecto, ¿sí? Y eso analizan. Si no, ninguna empresa de las nuevas tecnologías sería posible de financiar en el momento inicial viendo un flujo de fondos. Es imposible analizar. Cualquiera que ustedes vean, los flujos de fondos eran negativos. Ahora, si vamos a una empresa tradicional, una producción agropecuaria, no sé, un negocio, cualquier otra inversión, el flujo de fondos sí tiene sentido analizar. ¿Va?
Entonces, para cerrar todo esto y vincularlo con el tema del riesgo, que hoy hablamos del riesgo. Perdón, Diego, antes de que sigas, yo te quiero hacer una consulta. Sí. ¿Habría alguna posibilidad de que ustedes manden un trabajo similar al que se va a tomar en el parcial, pero que antes chequeen que lo que dan sea, o sea, algo que ya vimos? Porque yo me encontré con este ejercicio que dieron, con un montón de cosas que tenía que agregar, eso de la cuota que te sobraba, no sabía dónde ponerla. Yo me di cuenta que me iba a dar todo negativo, saqué la van y la tira y digo, esto debe estar todo mal, porque me da todo negativo, o sea, no es viable para nada esta empresa. Si me preguntabas directamente, ¿es viable el proyecto de esta empresa? Yo te decía no, porque me recontrafundo, pero después lo demás no sabía dónde lo tenía que poner, viste que hasta nos costó ahora saber a dónde ponerlo. Entonces, mi pregunta concreta es si vos podrías mandar un trabajo que yo pueda saber hacer en el parcial sin que sean cosas nuevas, Mirá, que no vamos a sé ver. dónde meterlas. Este mismo, para hacer un ejemplo de lo que va a ser en el parcial, este mismo, porque debe resultado negativo, positivo, no quede negativo el resultado, y alcanza con eso. Este mismo resultado, con el mismo ejemplo parecido, más que lo que dé algo positivo para poder calcularlo. Pero igual yo lo quiero tomar esto como ejemplo para poder ejemplificar, porque el objetivo no es que seamos expertos, sino que entendamos el concepto, después lo acomodamos a la parte financiera. ¿Y qué quería recordar? ¿Qué quería recalcar con esto? ¿Qué quería hacer hincapié con el tema del riesgo que comentaba recién? Es que el riesgo, ¿cuál es el riesgo de invertir en una .com, por ejemplo, una empresa, una startup? Y hay inversores que lo hacen, digamos. ¿Y cuál es mi nivel de riesgo en invertir, por ejemplo, no hoy en Marcos Galperín, en Mercado Libre, sino en Mercado Libre hace 25 años? O en Amazon hace 30 años. ¿Cuál era el riesgo de invertir en Amazon hace 30 años? O en el sitio que se fundió, o en miles que se fundieron. La verdad que las que tienen éxito son una en 1000. Hay muchas que se funden en el camino. Entonces, esto, ¿por qué igual los inversores igual invierten en esta empresa? Bueno, son inversores de riesgo, que apuntan... Pero, por ejemplo, Despegar, que se vino Despegar. abajo mal, ponele, las acciones de Despegar deben valer 2,50 pesos, porque en un momento era como, no sé, nunca me fijé el valor de las acciones, pero es una .com que era... Despegar fue una de las líderes que tuvo una capitalización muy buena, que una de las llamadas unicornios argentinos, valía más de $1.000 millones de dólares. Todavía debe valer, que cayó el mercado Despegar. Cayó el mercado por la pandemia. Pero Claro, aún así, pero ponele, fue exitosa Despegar. Fue y todavía lo es, pero la pandemia hizo que todo lo que tenías pensado de venta se cayera al piso. Cuando esto pase... Bueno, pero si sobrevive puede tener mucho futuro después, porque van a quedar un montón que quedaron en el camino también. Entonces, hay Sí. un potencial post pandemia también. Sí, claro. Y en lo que decís de las .com, ponele, también en ese caso calculo, si saben que la proyección es a futuro, harás un plan de negocio a 10, 20 años, como para Claro. tener un poquito más de certeza. A ver, lo que están haciendo, lo que hacen las .com y por qué sin financiamiento, porque siempre hay bastante riesgo, más que todo en Estados Unidos, que hay muchísimo dinero dando vuelta, dinero a arriesgar y a perder, ¿no? Digamos, es como una apuesta. Entonces, uno apuesta al equipo tecnológico, al equipo desarrollador, a lo que cuesta la gente, y apostás, y por ahí entre 100 inversiones, 5 son buenas y 95 son malas. O sea, 5 buenas cubren como si fueran 1000 malas. Digamos, la gente que invirtió en Facebook o en Amazon, o en no sé, Mercado Libre, o en Booking, o en Google, o en Airbnb hace 20 años, o en Uber hace 20 años, bueno, multiplicaron por 1000 o por 2000 o por 100.000 la inversión. Entonces, esa gente generó un retorno que justificaba su inversión.
Bueno, entonces yo gano, le pego en una y pierdo en 100, o pierdo en 20, lo puedo ir cubriendo. ¿Me siguen con esto? Ahora, el nivel de riesgo es muy grande. ¿Por qué se invierte igual? Porque la expectativa de ganancia es enorme. O sea, tengo más riesgo, más expectativa de ganancia. ¿Sí? Yo nunca invertiría en una empresa agropecuaria que produce, por ejemplo, soja, si la posibilidad de riesgo es el 90% de pérdida. No tiene sentido. Ahí hablamos de probabilidad de pérdida. Ahora, en una .com, la probabilidad de pérdida es el 90%, o el 95%, o el 99%, pero la posibilidad de ganancia del 1% te cubre todo el riesgo posible, porque ganás 1000 veces más lo que invertiste. ¿Me siguieron? Entonces, ahí estamos en el riesgo, la ecuación riesgo-rentabilidad. Las personas que invierten, no, nosotros no estamos en nuestro rubro, no está hay gente que se dedica a esto, hay analistas, pero los inversores que invierten en una .com, su análisis es, bueno, mi riesgo es enorme, mi posibilidad de pérdida es el 90%, el 95%, pero mi posibilidad de ganancia, el 5% que me queda, me permite ganar 1000 veces la inversión. Entonces yo hago el riesgo e invierto en 20 empresas. Los inversores de capital de riesgo tienen un portafolio de inversiones de muchas empresas. Entonces, en las 100 que invierten, en 2, 3 o en 5 le va bien y recuperan lo anterior, mucho más también. Pero tienen un enorme fondo para invertir. ¿Me siguen? Es un ejemplo, no es el objetivo de esta materia que veamos estas inversiones de riesgo. Sí tengamos en cuenta que los inversores de riesgo analizan otros factores, que no es el flujo de fondos. Porque sobre el flujo de fondos no tiene ningún sentido, no tendría mucho sentido, digamos, con el flujo de fondos no ameritaría una inversión en una .com. ¿Sí? Igual hay que conocerlo, hay que saberlo. Estás hablando de algo que es diferente, porque en la .com uno que va a comprar acciones. En cambio, para un flujo de fondos, por ejemplo, yo cuando vendía las franquicias de las agencias de viaje, yo tenía que presentar un flujo de fondos, un cash flow. Claro, perfecto. La inversión que el inversionista me lo pedía, pero la obligación también, digamos, por parte de la empresa, presentarle flujo de fondos. Sí, claro, te escuché medio, pero sí, claramente, en la venta de una franquicia, de cualquier franquicia que quieras, una agencia de turismo o cualquier otra franquicia, requiere un flujo de fondos porque yo como comprador tengo que saber. Claro, tengo que saber, bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi flujo de fondos? ¿Cuándo recupero la inversión? ¿Cuándo es, claro, y cuándo es el retorno de la inversión? ¿Cómo es? O sea, tenés que darle como una expectativa. La persona Mirá, no tiene ni idea, tiene poca por ahí. ¿Cómo? El inversionista a veces no tiene idea del tipo de negocio, es inversionista, qué sé yo, si sabe o no sabe. Te lo pide, o sea, el flujo de fondo o caso, te lo tenés que presentar. Clarísimo. Es un muy buen ejemplo que decimos, Lorena, y tal vez hasta sería bueno, si querés un día compartirlo con tus compañeros. ¿Cómo era tu flujo de fondos? ¿Qué decías vos a los inversionistas, a los productores franquiciados? ¿Qué decías? ¿Cuál es tu flujo de fondos? Porque tu flujo de fondos, tu modelo de flujo de fondos y el speech de venta tuyo tenía en cuenta un por qué era rentable comprar la franquicia. Sí, y es lo mismo. ¿Se escucha más? Con cualquier. ¿Cómo? No digo que ahora no se vende una franquicia de turismo, no se vende, pero bueno, hace 2 años sí. La gente las compraba. Claro, claramente. Ahora no. La vendería. Claro, claramente. Bueno, entonces el tema es entender ese concepto. Como el flujo de fondos es necesario para la venta de una franquicia de cualquier producto que vos tengas un negocio, un revenue mensual, anual y un ingreso periódico y un gasto periódico. Así que el flujo de fondos es una herramienta importante en los negocios. El comentario que no se usa. Sí, Cristina, te mando más el Excel de la que hicimos hoy, por supuesto. Diego, perdón, y en base a eso, ¿podés mandar el de método directo? Porque hicimos solo el indirecto. Si podés mandar el directo, así comparo también. Yo lo hago y lo mando, ¿está? Pero bueno, básicamente ese es el objetivo. Si querés compartir un día, Lorena, tu flujo de fondos de la empresa de turismo que vos vendías o algo parecido, está bueno para poder entender
la explicación. Y posiblemente el flujo de fondos tuyo, que vos hacías, sería más sencillo, porque es muy probable que la agencia de turismo o el comprador no sea experto contable ni financiero. No tenga que analizar no va a analizar exactamente o no cuál es mi amortización, que no es un fondo erogable. Es posible que sea más sencillo porque vos tenés que vender y mostrar resultados, no mostrar al dedillo la parte financiera. Entonces, lo que vemos acá... Nosotros le explicábamos cómo iba a ser la inversión y que en 3 años iba a recuperar la inversión inicial y además iba a obtener ganancias. Y en el flujo se veía eso. Obvio, exactamente. Bueno, está genial. Las ventas, la comisión que ganaba por las ventas, y ahí ya le quedaba, digamos, su ingreso. Y a partir de los ingresos que iba a tener, de acuerdo a las ventas, ¿sí? Que era el 10% ponerle de la facturación, o el 12%, depende. A partir de eso, bueno, se desglosaba todo lo que iba a gastar. Por ejemplo, se le calculaba un alquiler de tantos de 35 metros cuadrados, tanto dinero, el contador, el gasto de internet, bueno, de librería, bueno, y después la inversión, como era en 3 años, la íbamos marcando, y bueno, y veía los números, y bueno, bien, clarísimo. ¿Vos te animás? La semana que viene no, porque no estoy, como hacemos la clase, como mando, la última semana, el 1 de julio creo que hay, que el último día de repaso. ¿Te animás a comentar tu flujo de fondos? Con los chicos los mirás un poco y mirabas el real, digamos, que usabas vos para vender una franquicia. ¿Te animás? O sea, no y ahí, más y no tengo nada de ahí. Yo, o sea, no, pero no te quedó algún flujo de fondos, para analizar en la realidad cómo hacías vos para vender la franquicia y qué flujo de fondos mostrabas a los compradores. Nosotros somos tus compradores. Y analizamos cómo se vende un negocio con un flujo de fondos. Porque el flujo de fondos es parte del negocio, si no, no podemos tener un negocio sin un flujo de fondos. ¿Te animás a hacerlo? 10 minutos, 10 minutos. ¿Te animás? Bueno, si lo encuentro, sí. Dale, si lo encontrás, 10 minutos, 15, lo que vos quieras, y le explicás al resto, nos explicás cómo haces para vender una franquicia usando un flujo de fondos. No sé, como ejemplo, un ejemplo real, y lo charlamos y hacemos un ida y vuelta, y podemos generar eso una herramienta de estudio. Bueno. Yo creo que es más lindo ver algo real, también siempre es bueno y poder tenerlo como herramienta también. Así que gracias por... Yo tenía que competir con empresas muy importantes que tenían cánones iniciales de $50.000. Nosotros teníamos mucho más bajo. Claro. Yo pensaba, ¿cómo vendían? Que vendían un montón, cada viaje, un montón. ¿Cómo deben estar ahora? Pobre gente la que invirtió, porque aparte vos los escuchabas hablar y te decían que ibas a ganar $50.000, y yo sabía que no era real, porque es imposible. Pero claro. Bueno, pobre gente, ¿no? Porque... Qué barro. ¿Vos para quién trabajabas? ¿Cuál era tu franquicia? ¿Cuál era el nombre? Babel Viajes. ¿Cómo? Babel Viajes. Ah, sí, conocía. Sí. Sí, la misma gente de Al Mundo era importante, Al Mundo tenía publicidad en Clarín, yo tengo una persona que compró la franquicia, que todavía la conocí, no la conocía, que está en una inmobiliaria en Bahía Blanca, que compró la franquicia de Al Mundo. Yo no sé cómo fue el negocio, pero debe haber perdido, no me acuerdo, pero la verdad que vas al mundo y decís, yo tengo un pasaje que me voy por el mundo la semana que viene de viaje. Hace 1 año y medio que estoy dando vuelta con este pasaje, lo pagué hace 2 años, en una promoción, no sé, muy barato, en el 2019, lo cambié 4 veces, fui a la oficina de Al Mundo 20 veces, le robé 50 horas y le dejé $1. No, pero, a ver, yo como, yo uno va con total... Pero el trabajo que gestionó la pandemia, el cambio de horario, llamar con aerolíneas, cambiarlo, sin rentabilidad absoluta. O sea, la verdad que esas empresas que tenían comisiones por ventas,
están fundiendo. O sea, no tienen forma de cubrir su costo fijo, su alquiler. Entonces, es durísimo y ojalá puedan salir adelante. Yo no quiero, quiero ser y solidario, de hecho saqué un extra, una excursión extra con ellos, pero uno siente que no da, la ecuación no cierra de ninguna forma. Cuando vos una empresa está trabajando, pagando impuestos, pagando un local comercial, pagando un alquiler, y sin laburar un año y medio, es imposible. No, si no pueden generar mi confianza, porque ¿quién vas a venderle, mandarle a dónde? Si no se puede. Lógico. Entonces, una posibilidad de hacer un viaje, que yo, con mi padre dice, bueno, puedo hacer toda la familia un viaje, yo pago un viaje afuera, que yo al Caribe, lo que sea. Y lo fue a preguntar allá, y a la semana siguiente el gobierno anunció que cerraba los viajes al exterior durante, no sé, todo el año, hasta... Y vos no podés comprar nada con este criterio. ¿Cómo vas a comprar un viaje si no sabés cuándo vas a poder viajar? No, y ya nadie consulta tampoco, porque ya decís, a ver si me sale un imprevisto, Entonces, si no lo valora mucho ni se arriesga. Entonces, la verdad que el impacto es terrorífico, estamos fundiendo todo el turismo, está fundido y es durísimo. Yo creo que es una locura lo que se hizo porque la pandemia es real y hay una realidad y tener en cuenta, pero a ver, cerramos un año donde la pandemia fue muy relativa. Hoy sí hay más problemática y aún estamos abiertos aún con todo el problema que hay. Pero un año... El otro día decían los costos que tenía nomás una persona en terapia intensiva y las vacunas que se podría haber comprado con esa plata nomás. O sea, en prevención, está bien que la vacuna tardó, pero se podría haber acelerado un poquito más el proceso también. Por suerte ahora vamos mejor, pero... Sí, claro. Se podría haber ahorrado. Sí, yo lo veo complicado porque, como digamos, a nivel financiero y los flujos de fondos que hablamos recién están todos en quebranto. Es imposible. Entonces uno quiere y uno espera que esto se pueda rápidamente... a ver, bueno, acá me piden Anita Goricano hacer otro ejercicio. Ahora, vos decís, Anita, inventarlo, decís, Anita, ¿le inventamos el ejercicio? Lo inventamos si querés. Básicamente podemos Sí, hacer... de última inventar con valores como para evitar que nos dé negativo, un poco con lo que decía André. Bueno, usemos el Para ir ejemplo viendo de... juntos esto de dónde ubicar más que nada, porque a mí me pasa eso, de que me parece que lo entiendo y cuando tengo que empezar a ubicar los conceptos en el lugar, ahí es donde se me complica un poco. A veces, sí, claro, eso es más complicado. A veces el dónde ubicarlo no cambia mucho el resultado. Lo único que cambia es si está sujeto o no a impuestos. Eso cambia, por ejemplo. Entonces, ahí es el único lugar que cambia, si yo lo pongo en un lado, pongo en otro. Si no, no cambia mucho el resultado final, que es lo que me interesa, ¿no? El resultado final. Y son conceptos, muchos de ellos, que exceden a un concepto, digamos, de la gran mayoría de las personas, digamos, no estamos expertos en impuestos, pero sí, si está exento de impuestos o está grabado de impuestos, incide en el resultado, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos si hay un error puntual porque no tengo el detalle de lo que dice el impuesto a las ganancias sobre un bien, una actividad grabada o no grabada, porque no es el objetivo de la materia. El objetivo es entender el concepto y después uno puede acomodarlo o no y en función de la normativa y leer la ley y demás. Vamos a hacer un ejemplo básico y rápido, si les parece, llevamos 2 horas de clase y nos quedamos sin tiempo. No creo que pueda hacerlo en poco tiempo. Voy a mandar ahora algo similar a algo similar, que es todo positivo, lo grabo, el resultado, grabo la resolución, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer antes, porque si no, si lo hacen con lo que yo resuelvo, y además puede dar diferencia, está bien, porque a veces no hay un único concepto. Cuando uno usa el método, sobre el método directo, sobre todo como hicimos hoy, el indirecto, perdón, puede haber un cambio en dónde lo pongo, sí. Cuando sí te está pidiendo que le aceptes porque no puede entrar, ¿viste? A ver, ¿no entró ya?
No, No- se ve entrecortado. Ah, pues no la veo acá. No, No la veo. dice que Me no queda... puede ver. Ahí, a ver si puedo entrar ahora. Recién la vi, pero después se fue. Me quedan 8 minutos de Zoom. A ver, hago un intento. En 8 minutos vamos a grabamos ahí, hacemos un Excel nuevamente. Ahí viene el Excel, no. Tengo que compartirlo, espera. Y yo prefiero, como vos decís, que mande Zoom y lo haga antes, porque si no es como que, no sé, no tiene mucho sentido. Igual yo más no me puedo quedar, me quedo hasta 8 minutos. Mando uno. Acá tengo a alguien en la sala de espera. Ahí está Agustina, ahí está. Ahí está Agustina, ahí está. Sí, Perdón, Diego. A mí me sirve mucho resolverlo yo porque me genera dudas, voy tratando de armarlo y después cuando lo veo en dónde, que eso es lo que me pasó con este. Pues yo hice muchas cosas iguales que vos y otras no porque no las sabía. Entonces está bueno Bien. tenerlo antes, desarrollarlo nosotros y después, bueno, las dudas Bien. preguntarlas. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer no este, sino otro nuevo. Y hacemos el método directo. Así comparamos. ¿Les parece? Recuerden que en el método directo tenemos tres áreas de flujo de fondos. Un área de actividad operativa, otro área de actividad de inversiones, o sea, de gasto de inversiones, y otro área de financiamiento. ¿Y Usamos cuándo lo el- vemos ese, Diego? ¿Cuándo lo corregimos? Lo juntos? mando. Es muy posible que lo corrijamos, buscamos una fecha que estemos todos juntos, o el último, o la semana que viene, no, la otra, lo hacemos juntos la semana que viene, el primero antes del parcial. ¿Les parece? 1 de julio. Sí. ¿Les parece bien? Así lo hacen bien tranquilos y esto lo repasan bien. Y va a dar resultado positivo, veas uno que dé resultado positivo para que no sea tan confuso el tema del resultado. ¿Sí? De última también podés mandar ejercicios de otras de las cosas y empezamos a refrescar y empezamos a estudiar para el Claro, parcial. este flujo de fondos va a integrar un poco, vamos a integrar un poco todo, integrar un tema puntual de concepto, vamos a poner qué es su índice, para qué sirve, tengo una idea general. Acuérdense que esto va a tener, usted para consultar, va a tener el libro abierto, tienen todo. No es ser expertos en esto ni acordarse, es entender la herramienta para qué sirve. Si hablamos de índice indicadores, ¿qué es una capital de trabajo? ¿Qué es? ¿Y para qué me sirve? Es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Y para qué me sirve? Es lo que tengo que invertir para generar una empresa, para generar actividad. Básicamente eso. ¿Qué es ¿para qué me sirve saber el índice de solvencia de una empresa? Bueno, me sirve para saber si con lo que tengo que cobrar o mi flujo tengo para pagar mis gastos. ¿Sí? O sea, esto es más que todo es entender el concepto, y yo incluso les voy a decir qué es índice, para qué me sirve saber este indicador. ¿Sí? Activo menos pasivo. ¿De qué me sirve como indicador? Es un tema digamos, de conceptual, porque la idea es no ser experto, sino entender para qué me sirven las herramientas. ¿Está? Igual el indicador va a ser algo muy, no sé si lo meto en el parcial, va a ser más que todo, vamos a hablar de flujo de fondos clave, vamos a hablar de qué es el costo de capital propio o prestado, ¿sí? ¿Qué es el concepto? ¿A qué me sirve ese concepto? ¿A qué me sirve? Van y TIR, que es como yo analizo si una inversión es no rentable, ¿sí? El riesgo no tiene mucho. El riesgo es pensar que el riesgo influye en mi rentabilidad. Si tengo más riesgo, voy a pedir más rentabilidad a la empresa, nada más. ¿Y tengo forma de evaluar el riesgo? Sí, con probabilidades. Por eso mencioné el ejemplo claro de las .com. Y yo puedo hago un paseo de muestra, un ejemplo con checklist, y ustedes lo van haciendo. ¿Les parece bien? Porque me quedan 3 minutos y medio, 4 minutos del Zoom y se nos queda sin Zoom. ¿Está? Vale. Y cualquier pregunta la mandan, sobre todo, a veces, más si no estoy acá en Bahía, no veo los mails, le preguntan a Fabricio, me preguntan a mí, mandan un WhatsApp y yo, aunque sea un audio, mando respuestas, para no dejar pendiente no tiempo.
Te olvidaste de tomar asistencia, Diego, hoy. Bien, buen tema. Igual está grabado. Vamos a hacerlo ya. Buen dato, vamos a hacerlo ya. Lorena. Bien, José. O dígame los nombres, así copio rápido, yo no veo nada. Dale. Agustina Domecq. Agustina Domecq. Sí. Sigan. José, lo pusiste, ¿no? Sí, José lo puse ya, José. Natalia. Bettina Maldonado. Bien, Natalia. Bettina. No, Cristina Maldonado. Cristina Maldonado. Sí, dale. Eugenia Otaegui. Eugenia. Otaegui, sí. Sigan, o no está ninguno ahí. Andrea Couto. Soledad. Kessler. Andrea Couto, sí, ¿quién más? ¿Quién más? Hola, hola. Anabela Policano. Anita Policano. ¿Quién más? Facundo está ahí, no sé si. Facundo dejó puesta la cámara y se fue a dormir. No, no tiene micrófono, dice en el Está chat. trabajando. En el chat muy están bien. escribiendo. Bien, Facundo, bien. Bueno, gracias por responder. Yo también lo he hecho, ¿eh? Tengo Zoom y pongo la cámara y pongo a grabar y... Bien. Listo, ¿estamos todos? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y somos 11. Bueno, perfecto, entonces. Chicos, hago el práctico, lo mando y ustedes lo hacen por su cuenta. ¿Sí? Y luego podemos mandar algunos links o algo para que ustedes vean por su cuenta el tema de la semana que viene. ¿Sí? Que tengan un buen día. Buen Ya viaje. están un poco más afilados. Ven que hay cambios, pero más allá que cuesta un poquito verlo, los veo más afilados a entender el concepto, por lo menos. No se hagan problema que es más que todo conceptual. Siempre hay cosas que son diferentes a las que vimos, porque en la realidad siempre hay imponderables en el flujo de fondos. Y está bueno verlos. Está bueno verlos. Por ahí, si vemos un tema y pasamos a otro y otro, es como que no lo vamos asentando. Y por ahí Vieron que estamos hace 2 semanas con esto porque está bueno verlo, que esto engloba todo el resto de materia. Esto engloba el resto, así que bueno. Genial. Lo necesitamos por ahí como internalizándolo. Seguro. Me di cuenta y tomé lo que ustedes sugerían para hacerlo. Bueno. Chicos, que tengan un buen día, estamos en contacto. Me preguntan, aunque les digo, estoy acá en Cataratas y les mando un audio y nada, es un chiste. Espero poder viajar sin problemas. Abrazo. Buen viaje. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias.